Un acto inesperado en el tribunal. Una pequeña niña negra detuvo el tribunal y le dijo al juez que tenía hambre. Sorprendió a todos con lo que hizo. Cuando Nia se puso frente al juez, la tensión en la sala de audiencias era palpable. Con una expresión grave en su rostro, el juez Calisto se sentaba detrás del enorme escritorio de roble. Era conocido por su reputación de seguir la ley sin excepciones. Nia, una madre soltera, estaba en el tribunal debido a una multa de estacionamiento de $200 que le resultaba difícil pagar. Intentó justificar por qué no podía pagar la multa tan alta mientras estaba tensamente frente al juez. El juez estaba distraído por los susurros de los miembros de la audiencia que intentaban predecir el resultado. «¡Orden en la corte!», gritó, golpeando con su mazo. La sala de audiencias cayó en un silencio absoluto. Entonces, una voz aguda interrumpió con una solicitud de hamburguesas. La voz diminuta provenía de la hija de Nia, Maya, de 6 años. Nia y todos los demás en la sala de audiencias se quedaron boquiabiertos. Normalmente, todos habrían reído ante el comentario inocente de Maya, pero el tribunal del juez Calisto era conocido por su severidad. Este tipo de interrupción inmadura era sin precedentes e inaceptable. La cara de Nia se puso roja de vergüenza. ¿Acaso su hija, de solo 6 años, había destruido sus esperanzas de salir de esta situación? Nia le lanzó una mirada preocupada a Maya, pero la niña solo se quedó al lado de su madre, con los ojos abiertos e inocentes. El juez Calisto parecía indiferente, aunque en contraste con los demás, sus cejas se levantaron en sorpresa, pero su rostro no mostraba enojo. Nia inclinó la cabeza hacia Maya, diciéndole rápidamente en un susurro que no se podía interrumpir al juez. Esperaban que la presencia de Maya ablandara al juez, pero ahora temían que esta interrupción inmadura lo enfureciera aún más. Se sintió un poco avergonzada, especialmente al darse cuenta de que, probablemente, serían vistos como descuidados debido a la interrupción de Maya. El juez Calisto echó un vistazo de reojo a la pequeña intrusa que estaba inquieta, al lado de su madre. «¿Dijiste hamburguesas, señorita?», preguntó el juez a Maya con un tono inesperadamente amable. Su pregunta era distinta de las duras declaraciones que normalmente hacía en la corte. Con curiosidad sobre la reacción de Maya y el posible próximo movimiento del juez, todos la miraban. Nia contuvo el aliento, esperando que no se arrepintiera. Sin embargo, Maya optó por no responder a la pregunta del juez. Nia miró preocupada a Maya, que no parecía ser consciente de la tensión que había creado. En lugar de mirar al juez, los grandes ojos marrones de la niña estaban fijos en una pintura de un hombre sombrío con peluca que colgaba en la pared. Nia sentía que su corazón latía a 1000 por hora. Esto no estaba saliendo bien. El juez Calisto, sin embargo, no explotó como Nia había esperado. Simplemente desvió sus ojos de Maya a Nia por un momento. El silencio persistió, dando a Nia la impresión de ser un insecto bajo un microscopio. El juez Calisto eventualmente reanudó su discurso y preguntó a Maya: «¿Hay algo que quieras decirme, señorita?». Pero Maya avanzó hacia el banco del juez antes de que Nia pudiera responder. Asintió y dijo: «Sí, señor». Se quejó al juez de que su estómago estaba rugiendo ruidosamente. Tenía hambre de tanto hablar y ella y su madre aún no habían desayunado. Nia se sintió aún más mortificada. Su hija estaba pidiendo comida mientras ella intentaba aclarar un asunto crítico frente a un severo juez. La prisa de la mañana había sido algo más. Aunque sabía que debieron haber parado para comer algo antes de ir al tribunal, alistar a Maya y asegurarse de que tuviera todo lo que necesitaba eran sus tareas principales mientras buscaba razones para justificar la ausencia de Maya en la escuela y en el trabajo, soportando el tráfico de hora pico. Ahora, el juez podría verlos aún peor. A pesar de que la franqueza de su hija parecía agradable e incluso entrañable, Nia empezó a disculparse, pero el juez la interrumpió con un leve gesto. Advirtió a Maya que, especialmente cuando uno tiene hambre,
El tribunal puede ser un lugar largo y aburrido. ¿Por qué no te acercas aquí y me cuentas más sobre esas hamburguesas? Continuó. Todos en la sala de audiencias quedaron atónitos por la consulta del juez, e incluso el propio juez Calisto parecía un poco incierto. Después de preguntar por las hamburguesas, Maya miró a su madre para pedir permiso, y Nia, sin saber qué esperar, solo pudo asentir. Maya se acercó alegremente al escritorio imponente del juez, sonriendo, y subió a la pequeña plataforma frente a la silla del magistrado. Con una expresión sorprendida, el juez Calisto se reclinó en su silla y observó su acercamiento. Las cosas en su sala de audiencias normalmente no transcurrían de esta manera. Todos en la sala contenían el aliento, anticipando el próximo movimiento del juez. ¿Aún estaba molesto por haber sido interrumpido? ¿Castigaría a Maya por desobedecer al juez? Nadie, ni siquiera Nia, podía haber anticipado la respuesta inesperada del juez. La vida de Nia era una batalla interminable entre el empleo, el cuidado de su hija y llegar a fin de mes como madre soltera de su enérgica hija de 6 años, Maya. A excepción de Maya despertándose con resfriado y tos, una señal importante de que una enfermedad se acercaba, cada mañana era un experimento en equilibrar estas demandas. Nia tenía que conseguir la medicación de Maya antes de ir a trabajar, pero también tenía que llegar a su turno en la panadería a tiempo. Nia comenzó a prepararse tan pronto como pudo. Empacó una pequeña bolsa con pañuelos y mentas, envolvió a Maya en ropa cálida y se aseguró de que tuviera su animal de peluche favorito para consuelo. Lamentablemente sus deseos no se cumplieron mientras apresuraba a Maya hacia la puerta, rezando para que el tráfico no fuera demasiado malo. Todos los semáforos parecían estar en rojo, haciendo que el corto viaje a la farmacia fuera increíblemente difícil. Nia ya estaba corriendo tarde cuando llegó al estacionamiento de la farmacia. La preocupación estaba en el aire. Cuando el coche de Nia llegó al estacionamiento de la farmacia, todos los espacios estaban reservados. Notó un lugar vacío junto a la puerta, pero estaba reservado para sillas de ruedas. Aunque Nia sabía que no debía estacionarse allí, el tiempo era crucial. Echó un vistazo a la tienda vacía y rápidamente hizo algunos cálculos. Nia tomó una mala decisión. Mientras Maya tosía en el asiento trasero, pensó que solo tomaría unos minutos. Se estacionó en el espacio para sillas de ruedas, suponiendo que no habría autos esperando por ella y que sería rápida. Pero para las madres solteras, las cosas nunca salen bien. Los pocos minutos se alargaron a 10, luego a 15, y aún así la fila de la farmacia avanzaba lentamente, tardando una eternidad en procesar cada receta antes de la de Nia. Después de obtener la medicación, Nia casi corrió de regreso al coche. Al acercarse a su coche, comenzó a preocuparse, ya que se sentía un poco mal por haber tomado un riesgo con el espacio de estacionamiento. ¿Su ausencia había sido excesiva? Cuando notó el brillante sobre naranja debajo del limpiaparabrisas, sus preocupaciones se confirmaron. Por estacionarse ilegalmente, había una multa de $200. Nia sintió el número como un golpe en el estómago. Para Nia, cuyo presupuesto ya era limitado, $200 era un golpe significativo, equivalente a más de la mitad de su gasto semanal en comestibles. ¿Cómo iba a pagar esto en los próximos días? Nia calculó y racionó. Contó el tiempo perdido en todo, incluyendo gasolina para el coche y su café diario. Aún así, la multa de $200 seguía siendo mucho. Nia tuvo que aceptar la verdad de la situación. No podía pagar semejante multa. Se enfrentaba a una difícil decisión. O pagaba la multa y no podía pagar el alquiler, o comparecía en el tribunal y exponía su caso. Quería retractarse solo con pensar en ir al tribunal debido a los jueces intimidantes y los procesos complicados. Sin embargo, la multa de $200 era demasiado para soportar. Nia eligió arriesgarse en el tribunal. Si le daba al juez todos los detalles, tal vez, solo tal vez, el juez sería comprensivo y le otorgaría algo de misericordia.
Antes de la fecha del juicio, Nia estudió las leyes de estacionamiento y practicó su justificación durante varios días. Estaba nerviosa a medida que se acercaba el día. ¿El magistrado siquiera consideraría su razonamiento? ¿Podría persuadirlo para que pasara por alto la multa? Durante varios días. Estaba nerviosa a medida que se acercaba el día. ¿El magistrado siquiera consideraría su razonamiento? ¿Podría persuadirlo para que pasara por alto la multa? Finalmente, el día del juicio llegó. Nia llegó al tribunal con su hija a cuestas, con la esperanza de que su situación fuera comprendida. La sala estaba llena de gente, y el ambiente era tenso. Maya, sin saber la gravedad de la situación, se aferraba al vestido de su madre mientras miraba a su alrededor con curiosidad. Nia intentó concentrarse en su caso, pero las interrupciones y el murmullo de la audiencia solo añadían más nerviosismo a su ya complicado día. Cuando le tocó el turno de hablar, Nia se puso de pie, con la voz temblando, y presentó su caso al juez Calisto. Explicó con sinceridad cómo había llegado tarde a la farmacia, cómo había tomado un espacio de estacionamiento reservado por un momento y cómo el costo de la multa era un golpe devastador para su ya apretado presupuesto. Habló de los esfuerzos que había hecho para equilibrar sus responsabilidades y de la difícil situación en la que se encontraba. Mientras hablaba, Maya seguía jugando con su pequeño peluche en la esquina de la sala, sin saber cuánto dependía su madre de la bondad del juez. El juez Calisto escuchó atentamente, sus ojos fijos en Nia, mientras ella explicaba su difícil situación. Cuando Maya interrumpió con su comentario sobre las hamburguesas, la sala se sumió en un silencio incómodo. Los murmullos comenzaron a esparcirse de nuevo, pero esta vez eran murmullos de sorpresa y curiosidad. La petición de Maya era una distracción inesperada, pero también proporcionaba una pausa en el pesado ambiente que había llenado la sala. El juez Calisto, con una expresión que revelaba más sorpresa que enojo, se inclinó hacia Maya y le preguntó acerca de las hamburguesas. Maya, al darse cuenta de la atención que estaba recibiendo, sonrió tímidamente y mencionó que su estómago rugía porque tenía hambre. La sinceridad y la inocencia de la niña hicieron que el juez Calisto se detuviera y considerara la situación desde una perspectiva diferente. A medida que Maya continuaba hablando, el juez Calisto comenzó a mostrar una pequeña sonrisa. Era evidente que la pureza de la niña y la desesperación de su madre estaban tocando una fibra sensible en su corazón. Sin embargo, no era una decisión que podía tomar a la ligera. La sala de audiencias, normalmente un lugar de rigor y formalidad, se convirtió en un escenario de humanidad y comprensión. El juez Calisto finalmente habló. Señora Nia, su situación es lamentable, pero no es común ver a un ciudadano tan dedicado tratando de resolver sus problemas de manera honesta. Y, aunque mi deber es imponer las leyes, también reconozco la importancia de la empatía en momentos como este. Nia contuvo el aliento, su corazón palpitando con esperanza y miedo. El juez continuó. Voy a reducir la multa a $50 en lugar de $200. Pero por favor, asegúrese de que esto no vuelva a ocurrir. Y como una pequeña nota de nuestra corte, me gustaría invitar a usted y a su hija a un almuerzo en el restaurante local para que puedan disfrutar de una buena comida juntos. A veces, un acto de bondad puede hacer más por una persona que cualquier penalidad. Nia no podía creer lo que escuchaba. Su rostro se iluminó con alivio y gratitud. La decisión del juez le dio una oportunidad de respirar aliviada. Mientras se dirigía hacia la salida del tribunal, con Maya a su lado, las palabras del juez resonaban en su mente. La experiencia había sido un recordatorio de que, incluso en los lugares más estrictos y formales, podía haber comprensión y bondad. La reducción de la multa y el gesto del almuerzo brindaron a Nia una nueva perspectiva sobre su difícil situación.
Agradeció al juez Calisto y salió del tribunal con una renovada sensación de esperanza y gratitud. Aunque el camino por delante aún estaba lleno de desafíos, el acto de bondad del juez le dio una chispa de optimismo en medio de sus luchas. Mientras Maya y Nia disfrutaban de su almuerzo, conversaron sobre cómo la vida podía ser impredecible, pero que incluso en los momentos más oscuros, la bondad humana podía iluminar el camino hacia adelante.